Siento. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegro muchísimo. Gracias a Dios por este tiempo hermoso de estar en la presencia del Señor. Bien. Qué maravilloso pertenecer a Dios, ¿no? ¿Cuántos están contentos de pertenecer a Dios? La verdad estoy realmente cada día, siempre recuerdo el lugar donde Dios me encontró. Siempre recuerdo todo el proceso de mi niñez, que realmente no hice nada para merecer o para encontrar a Dios. Él me encontró. No es que vos lo encontraste a Dios, Él te encontró a ti, ¿sí? Él te encontró a ti, Él proveyó todos los caminos, Él orquestó todo para que un día vos pudieras estar aquí. La verdad que todo viene de Él, todo es por medio de Él y todo es para Él. Amén. Bueno, ese es el proceso de nuestra vida, caminar en la voluntad de Dios, encontrar la voluntad de Dios en cada proceso, en cada paso de nuestra vida. Vamos a en esta noche compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, me ha ministrado mucho a medida que he leído durante la semana. El proceso de la vida de Isaac. ¿Cuántos escucharon hablar de Isaac? El bendecido hijo de la promesa, Isaac. Si ven que es el hijo de la promesa, la historia de Isaac es una historia muy corta en la Biblia. No habla mucho de él. Prácticamente lo que habla de Isaac es un capítulo en el libro de Génesis. Prácticamente un capítulo y medio, como mucho. La Biblia habla mucho de Abraham y habla mucho de Jacob, porque tanto Abraham como Jacob tenían carácter especial. Abraham era una persona talentosa, un buscador de Dios, un hombre que desde el primer momento que escuchó a Dios responde, tenía un carácter, ¿no?, fuerte. Pero ya la vida de Isaac era una persona sencilla, tranquila. Y me hace recordar mucho a mí la vida de Isaac. Porque la vida de Isaac no fue una vida de muchas emociones, ¿sí? A veces miro mi vida, Dios, parece que no tengo muchas emociones en mi vida, ¿no? Quería ser como Jacob, iba para allá, iba para acá, y hace eso, hace aquello. Y de repente, ¿no?, resulta que tu vida es una vida sencilla, tranquila. Y vos te vas dando cuenta que no todos somos iguales. ¿Viste que la Biblia muchas veces habla que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No sé si ustedes prestaron atención de por qué Dios habla así. ¿Por qué Dios habla, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque Dios es el Dios de cada temperamento. Cada persona tiene su forma y Dios va a tratar a cada persona según su carácter. ¿Sí? ¿Viste que Dios le dice, o sea, Abraham cuando Dios lo llama, hubo hambre en la tierra? ¿Sí? Hubo hambre en la tierra. Ustedes van a ver a partir del capítulo 12 de Génesis, vas a ver la historia de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, poco tiempo después hay hambre en la tierra. Y Abraham baja a Egipto, porque dice la palabra que el hambre era severa, y Abraham va a Egipto. Dios no dice nada. Dios no dice nada para Abraham. Abraham simplemente va. Pero ya en el caso de Isaac, vamos a ver aquí en la lectura que Dios le dice, no, vos no vas a ir a Egipto. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un temperamento y cada persona también tiene una fortaleza. No todos los tratos son iguales. Dios no va a tratar a Javi como me trata a mí. Dios no va a tratar a Jaime como trata a Mika, porque son temperamentos distintos. Somos personas diferentes. No podemos meter todo en la misma bolsa y creer que todos tenemos que vivir lo mismo, porque es un error. ¿Sí? La intensidad de los tratos va a ser la misma, pero los procesos van a ser distintos porque somos diferentes. Amén. Amén. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 26, versículo 1 al 4. ¿Se puede poner ahí los chicos? Recuerden silenciar sus celulares, ¿eh? Yo aprovecho de leer acá. Bien, vamos a leer. Dice así. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hasta acá. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo pedimos encarecidamente que tu Espíritu Santo, Señor, sea el guía, sea el predicador, sea el ministro en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, es tu palabra, Padre, y solamente tú puedes traer revelación al corazón de tu pueblo. Señor Dios, en el ser humano, en nosotros, en nuestro intelecto, no hay nada que pueda edificar, que pueda bendecir, no hay nada que pueda, Dios, dar nada a las personas. Por eso, Señor, encomiendo esa palabra delante de tu presencia, para que tú traigas, Dios, lo que vos querés hablar, lo que vos querés hacer en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Encomiendo mi vida en tus manos, para la gloria de tu nombre pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo reine, ministre, obre, y que tu Espíritu Santo afirme y esclarezca cada duda, Señor, cada inquietud en el corazón de cada uno de nosotros. Necesitamos tu presencia, Señor, y clamamos por ti y dependemos de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice, después hubo hambre en la tierra, además la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. Es increíble porque vemos aquí que Isaac comienza a hacer exactamente el mismo camino que hace su padre. Es porque era un camino de fe. Los patriarcas, Abraham, Isaac, después vemos la vida de Jacob, fueron llamados a una vida de fe. Y una vida de fe es una vida de incertidumbre. ¿Cuántos de nosotros nos gusta hablar de la vida de fe? Pero no nos gusta cuando Dios nos pone en situaciones que vos no podés manejar. ¿Sabe lo que es vivir una vida como un forastero? Una persona que no tiene morada cierta. Una persona nómada. Así comenzó la historia del pueblo de Dios. Nómada. Una hora, sus tiendas aquí, otra allí. Y así, años y años y años viviendo como un forastero, creyendo en una promesa que todavía no veían. Viendo que Dios dijo que iba a multiplicar su descendencia, iban a ser como la arena del cielo, pero en ese momento, como la arena, ¿no?, del mar, como las estrellas del cielo, pero en ese momento todavía era una persona, era un hijo que tuvo el padre de la fe, que ahora estaba viviendo su propia experiencia. No da la casualidad que justo el capítulo 26 empieza luego después de la muerte de Abraham. Abraham muere. Hasta ese momento el protagonista era Abraham, caminando con Dios, viviendo experiencias con Dios, pero ahora que Isaac, después de haber muerto su papá, ¿no?, tiene una experiencia fuerte que su esposa no puede tener hijos y ora por su esposa. La palabra de Dios aquí en el capítulo 25 dice que Dios escucha la oración de Isaac y Rebeca concibe y tiene hijos, y ahora viene el cruce más importante de la vida de Isaac, que hubo hambre en la tierra. ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos, cuando tenemos necesidad? Nunca me voy a olvidar en la crisis de hace 3 o 4 años atrás, que Argentina estaba mal. Todo el mundo, todos los jóvenes de Argentina se fue a otros países, a Europa, a Estados Unidos, creyendo que en otro país iban a lograr la estabilidad, iban a lograr la bendición, iban a lograr, ¿no?, lo que yo no puedo lograr en ese país. Y acá Dios está diciendo, no vayas a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era lo máximo de la cultura humana en ese momento. Egipto en ese entonces era como ir a Estados Unidos, ¿no?, la potencia más grandiosa, donde tenía la tecnología más sofisticada, el cultivo. O sea, en Egipto ellos eran conocidos por la agricultura, porque ellos tenían todo su sembradío a la orilla del río Nilo. Y el río Nilo se subía con la marea, y cuando bajaba, ¿no?, toda esa área de las orillas del río Nilo era muy fértil, entonces cosechaban mucho. Entonces en ese momento Egipto era la apuesta de una vida mejor, era la apuesta de bendición, de prosperidad. Pero todo lo que nace en Dios nace por medio de la fe, y Dios está diciendo, no, vos no vas de Egipto. Y solamente Dios sabe por qué prohíbe a Isaac de ir a Egipto. Porque quizás el carácter de Isaac no iba a soportar. Capaz el temperamento de Isaac no iba a soportar las dificultades, las pruebas de Egipto. Pero Dios por alguna razón dice, no te vas de Egipto, te vas a quedar acá. Vas a quedar acá. Y dice, y se le apareció Jehová. Hermanos, aquí hay una gran bendición. ¿Sabe que la bendición es que Dios aparezca en tu vida?
Glorioso el día que Dios apareció para mí. Glorioso el día que Dios apareció para vos. Glorioso el día que Dios te dijo, yo te tomé, vos sos mío y ahora vas a caminar conmigo. La verdad que siempre Dios va a aparecer cuando parece el momento más oscuro, en el momento de mayor dificultad, en el momento de mayor aflicción, en el momento donde no hay respuestas, en el momento donde el dinero no alcanza, en el momento donde las situaciones están al límite. Dios siempre va a aparecer, siempre. La palabra de Dios dice que Dios siempre estará con su pueblo, siempre. Yo estoy contigo, no temas. Y se le apareció Jehová y dijo, no desciendas de Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Cuál es la tierra de bendición, querida iglesia? No son lo que nuestros ojos pueden ver. La tierra de bendición no son aquellas que apuestan, ¿no?, ser lugares de bendición. Estados Unidos, Europa o cualquier otro lugar, ¿no? Vaca muerta, lo que sea. Vaca viva, donde vos quieras ir, no es lugar. La bendición es estar en el lugar de Dios. La bendición es estar en el centro de la voluntad del Señor, ¿sí? Y Dios le dijo, habita como forastero. ¿Qué quiere decir? Habita como un nómada, no te vas a establecer. Hermanos, el peor enemigo para nuestra fe, ¿sabe qué es? Establecernos. El peor enemigo para nuestra fe cuando nuestros problemas están resueltos. ¿Cuáles son los momentos de mayor tibieza espiritual en tu vida? ¿Cuáles son los momentos de mayor, ¿no?, dificultad para orar, para buscar a Dios? Cuando tu vida está establecida. Dios, cuando llama a su pueblo, llama a vivir una vida de fe. Una vida de fe es una vida de incertidumbre. No sabe dónde va a estar mañana, no sabe cómo va a estar la economía mañana, pero sí tenemos una cosa muy importante, que es la palabra de Dios. Y Dios dijo, yo estaré contigo. Dice, habita como forastero en la tierra y yo estaré contigo. La bendición es que Dios estaba con Isaac. Así como estuvo con su papá, y así como Dios suplió la vida de su papá, todo el caminar, desde que sale de Ur de los Caldeos hasta donde llega a esa tierra, Isaac pudo ver la vida de su padre, una vida de obediencia, una vida de bendición. Que la palabra dice que cuando Abraham termina sus días bendecido, lleno de días, habiendo caminado con Dios. Y aquí la misma promesa Dios le da a Isaac. Habita en la tierra que yo te mostraré, yo estaré contigo, yo te bendeciré. La bendición no está en una promesa del mundo, de un trabajo, de una novia, de un esposo. ¿Cuántas situaciones nosotros miramos con esperanza de bendición? La bendición es estar en el lugar que Él te quiere. Si Él te quiere solo, es el mejor lugar para estar. Si Él te quiere con poco trabajo, es el mejor lugar para estar. Si Él te quiere alejado de ciertas cosas, es el mejor lugar para estar. ¿Sí? La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Son más altos. Sus caminos son más grandes. Él te está guiando por caminos que Él sabe que son los únicos caminos que vos podés transitar. Hay cosas que parecen buenas a los ojos de los hombres, pero la palabra de Dios dice que son caminos de muerte. Entonces cuando Dios te dice, quédate acá, es porque Él sabe que es el único lugar que necesitas estar para ser bendecido. Amén. El carácter de Dios, el carácter que Dios quiso formar en su pueblo, el carácter nómada. No sé si ustedes pararon para pensar, pero la historia del pueblo de Dios, toda la historia de la Biblia, nosotros vemos cómo Dios forma ese carácter en el pueblo, ¿no?, de estar de un lugar al otro, y cómo eso fue de bendición para el pueblo, porque el pueblo de Israel es la única civilización, es el único pueblo que ha sobrevivido durante miles de años. ¿Y por qué ha sobrevivido? Porque supo adaptarse. Un nómada, un forastero, ¿qué es? Una persona que sabe adaptarse. Se adapta a las condiciones, se adapta a los climas, se adapta a la escasez, se adapta a la abundancia. Es una clase de personas que se adapta muy fácil. Y puede ver la historia del pueblo judío. El pueblo judío fue esparcido por todo el mundo porque supo adaptarse. Si no fuera porque Dios ha formado en su pueblo ese carácter de forastero, ese carácter, ¿no?, de inmigrante, de siempre extranjero, el pueblo de Dios hubiera sido exterminado ya durante mucho tiempo. Todo lo que Dios hace, Dios hace perfecto. Y esa característica que formó en su pueblo es que ha llevado a su pueblo a permanecer y a prevalecer en frente de todos los desafíos que ha vivido desde la historia de la humanidad. La historia del mundo tiene casi 5.000 años, y casi 5.000 años Dios viene cuidando su pueblo, llevándolo de un lado al otro. Civilizaciones han desaparecido, culturas han desaparecido,
Las culturas del pasado, bueno, nuestro hermano Lucho, que es historiador, sabe muy bien y mejor que nadie, cómo las culturas han desaparecido en medio de la historia, pero el pueblo de Dios ha permanecido. ¿Y por qué el pueblo de Dios ha permanecido? Porque el pueblo de Dios escuchó a Dios y supo formar un carácter forastero, un carácter adaptativo que se adapta a diferentes condiciones y circunstancias. Y hoy el pueblo de Dios es una bendición en todo el mundo. Pues donde vayas hay judío. Donde vayas está la bendición de los judíos. Amén. Dios estaba diseñando un carácter en los patriarcas y también lo que iba a hacer la iglesia. La palabra de Dios dice que a través de ellos, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ellos iban a ser de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que Dios dice a su pueblo, a su iglesia cuando la iglesia es formada? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Solo una persona que se sabe adaptar, solo una persona que se sabe mover y adaptarse es capaz de ir a los confines de la tierra a predicar el evangelio. Cuando hubo persecución, la iglesia tuvo que esparcirse. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque estaban acostumbrados a adaptarse en diferentes condiciones. Hermanos, a veces Dios te pone en circunstancias y lo que está haciendo, te está haciendo duro, te está haciendo con el cuero duro para adaptarte a las diferentes cosas que vas a pasar en tu vida. Más que darte felicidad, más que darte bienestar, Dios quiere formar tu vida para los desafíos del futuro. Dios no está pensando en la bendición actual. Él no está pensando solamente en que la pases bien ahora. Él está formando tu vida para el futuro. Vas a pasar por cosas que no sabes. Vas a pasar por circunstancias que si no vivís lo que tenés que vivir ahora, no la vas a soportar. Todo lo que Dios estaba haciendo en esos patriarcas era formar un carácter que iba a marcar la vida de su pueblo de ahí, ¿no? Hasta que Cristo venga. Ese carácter adaptativo, de vivir como extranjero. Y es lo que Dios quiere para nosotros, iglesia. Él no nos llamó a establecernos en ese mundo. ¿Sabe por qué estás pasando lo que estás pasando? Estás enfrentando pruebas, dificultades, escasez económica, todo, familiares. ¿Sabe por qué? Para que no te acostumbres a ese mundo. Ese mundo va a pasar, ese mundo falta muy poco. El apóstol Pablo decía que la salvación ahora está mucho más cerca de cuando creímos. Dios nos está formando para que podamos tener carácter eterno, para que no nos adaptemos a esa vida, a ese mundo, para que no estemos establecidos acá, porque aquí ese mundo está con los días contados. ¿Sí? No estoy diciendo que no tenemos que crecer, que no tenemos que tener nuestras cosas, sí, porque tenemos que tener orden, tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que bendecir a otros, tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero nuestro corazón no puede estar arraigado aquí. Y cuando Dios llama a sus siervos, a Isaac, a no establecerse en la tierra, a ser un forastero, Él quería que su corazón no estuviera en un territorio. Si bien que Dios había prometido bendición, y una de las bendiciones que Dios había dado a sus patriarcas era que iba a dar un territorio. Pero el territorio no iba a estar como siendo el centro del corazón de su pueblo, sí, sino que su relación con Dios. ¿Sabe por qué Dios lo lleva a su pueblo a ser un forastero? Para que su pueblo dependiera de Dios, pues la dependencia siempre va a generar devoción, siempre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas esas tierras y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Y Dios estaba prometiendo una bendición mucho más abundante que un territorio físico. Dios estaba prometiendo una bendición de vidas transformadas por medio de la iglesia. La vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de los patriarcas es el testimonio de Cristo en el Antiguo Testamento, de lo que iba a ser la iglesia en el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento. Una vida que vive en ese mundo, pero una vida que no está arraigada en ese mundo. Que posee un territorio natural, pero entiende que su territorio es espiritual. Entiende que su propósito es bendecir a otros, no establecerse en una tierra como mi posesión es mía, sino que vivo en esta tierra, vivo en ese mundo, pero no somos de él. Porque nuestro plan y nuestro propósito es más elevado que poseer un territorio. ¿Escuchan? Ahí está. Bien. Entender que la bendición es caminar con Dios, es tener una amistad con Dios.
Y vamos a tomar toda nuestra vida para entender eso, iglesia. Aunque hablamos mucho, el pastor habla todos los cultos, todos los discipulados, los grupos que hacemos, ustedes van a escuchar siempre lo mismo. Tenemos que caminar con Dios, porque es lo único que va a quedar, es lo único que va a permanecer. El día que te encuentres con Dios, ¿sabes lo único que va a permanecer en aquel día que estés cara a cara con Dios? Es cuánto has caminado con Dios. Es cuánto la imagen de Cristo se haya formado en tu vida. Y quiera o no, las dificultades que enfrentamos y el no establecernos en ese mundo nos lleva a depender de Dios, y la dependencia lleva a devoción, y la devoción lleva a que nosotros seamos cada vez más parecidos a Cristo. Amén. Dios multiplicará la vida de los que obedecen su voz y son fieles a su voluntad. No hay bendición si no hay obediencia. Amén. El segundo aspecto importante que vamos a ver en la vida de Isaac en permanecer en Dios es el cuidado con el pecado familiar. Cuidado con el pecado familiar. Vamos a leer del versículo 6 al 10, si los chicos pueden poner. Dice así: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo, pues, dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré a causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Bien. Isaac fue llevado por medio de Dios en ese proceso, el mismo lugar que su papá tuvo que pasar. Su papá lo vivió eso en dos ocasiones. Lo vemos eso en Génesis 12 y lo vemos en Génesis 20. Cuando Abraham fue llamado por Dios y por medio también de una dificultad tuvo que ir a Egipto, él miente a Faraón diciendo que Sara era su hermana. Y Génesis 20, él también va en el mismo lugar, en Gerar, Abimelech, y miente a Abimelech que su mujer era su hermana. Aquí vemos cómo el pecado del padre afecta la vida del hijo. ¿Por qué Isaac comete semejante acto contra su esposa? Lo que Isaac estaba haciendo, estaba exponiendo la vida de su esposa. Pero ¿sabe por qué Isaac lo hace? Porque Isaac lo vio su padre hacer 2 veces. Isaac vio a su padre hacer 2 veces y es muy probable que Isaac hubiera visto a su papá mentir en más ocasiones. De hecho, quiero hacer una corrección. Isaac no vio a su padre mentir 2 veces porque Isaac no había nacido todavía. Pero sí, muy probablemente, Isaac ha escuchado los comentarios de todos los siervos que su papá salió con la suya cuando su papá estuvo en Egipto y en Gerar. Seguramente, Isaac había visto a su papá mentir en muchas ocasiones. El ejemplo de un padre es muy clave en la vida de un hijo. Charles Spurgeon dijo: instruye al niño en el camino que debe andar, pero asegúrate que tú también andas por el mismo camino. ¿Sí? Es muy importante lo que Dios está haciendo en nuestra vida y es muy importante cómo cada uno de nosotros tomamos decisiones, porque la vida no se trata de nosotros solamente. La vida se trata de nuestra posteridad. ¿Sí? Cuando la palabra dice te multiplicaré, la palabra está hablando de una posteridad bendecida. Está hablando de personas que van a venir detrás de nosotros. Pero nuestra vida va a afectar muy, muy grandemente la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos van a observar más de lo que van a escuchar de nosotros. No importa lo que hablamos nuestros hijos, hablamos a ellos. Lo importa es lo que ellos ven en nosotros, ¿sí? Nuestra vida va a marcar la vida de nuestros hijos. Por eso cuando Isaac estuvo en Gerar, él volvió al mismo lugar que había estado su padre antes. Hay una frase que dice: muchas veces
lo que corregimos en la vida de nuestros hijos normalmente son cosas que no han sido corregidas en nuestras propias vidas. Cuidemos de eso, iglesia. Hemos visto muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Lo vemos en la vida de Samuel. Samuel fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue un profeta conforme al corazón de Dios, pero no fue un buen padre. La palabra dice que sus hijos eran pecadores en extremo delante del Señor. Elí también fue un juez que hizo las cosas mal porque no supo corregir sus hijos. David fue un rey conforme al corazón de Dios, pero muchos de sus hijos fueron un desastre. Y el mismo pecado de David se traspoló por la vida de su hijo, peor. David tuvo 7 mujeres, su hijo tuvo 1000 mujeres. Y las mujeres en la vida de su hijo fue la ruina de su vida y ministerio. Cuidado, iglesia. Cuidado con los pecados de nuestra vida. No dejemos que los pecados de nuestra vida se traspasen la vida de nuestros hijos. Es tiempo que nosotros tenemos de corregir. Si tenemos pecados que están afectando la vida de nuestros hijos, es importante que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y que arrepintamos nuestros pecados delante de nuestros hijos. Si hemos fallado, reconocer que hemos fallado. Si hemos mentido, reconocer que hemos mentido. La única cosa que hace que el pecado sea cubierto es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Nosotros como papás tenemos la oportunidad de cortar toda maldición hereditaria que puede llegar a la vida de nuestros hijos. Yo veo muchas cosas en mi vida, de muchos errores en la vida de mi papá. Porque infelizmente mi papá no conocía al Señor, yo crecí en un hogar roto, entonces sufrí las consecuencias de toda la vida mala de mi papá. Luego mi papá se convierte y hoy veo los cambios y también he sido bendecido con los cambios de mi papá, pero también he sido afectado por todas las malas decisiones de él. Y de hecho muchas de las debilidades de mi papá lo veo muy reflejadas en mi vida. Pero hoy nosotros como papás tenemos la oportunidad de romper toda ligadura generacional, toda atadura generacional que puede destruir y que puede hacer que nuestros hijos no cumplan la voluntad de Dios. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Fuimos llamados a marcar la vida de nuestros hijos por medio de nuestra relación con Dios. ¿Sí? Lo que va a marcar la vida de nuestros hijos no son los recursos que le podemos dar. No es dar la mejor escuela. No es dar regalos. No es todo tiempo decir, hijo, te amo, te quiero. Lo que va a marcar la vida de nuestros hijos es el caminar que tenemos nosotros con el Señor. ¿Sí? El caminar con Dios. No decir a nuestros hijos que caminen con Dios. El caminar nosotros con Dios. Si nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos que caminan con Dios, que caminen con Él, tenemos que nosotros asegurar que nosotros estamos caminando con el Señor. Porque ellos van a ver más en nosotros de lo que nosotros les decimos. ¿Sí? Ellos están viendo, están observando. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos levantamos? Cuando nuestros hijos se levantan por la mañana, ¿qué ven? Un papá y una mamá que oran primero. Un papá y una mamá que cuando están en dificultades claman a Dios. O un papá y una mamá que cuando están en dificultades maldicen, abandonan la fe. ¿No? ¿Qué es lo que nuestros hijos ven en nosotros? Lo que nuestros hijos ven en nosotros es lo que les va a marcar por toda la vida. Y les va a costar mucho sanar. Ahora Dios nos da a nosotros como papás la oportunidad de, si hemos hecho mal las cosas, poder recuperarlo, enmendar. La única forma de arrepentimiento que es válida es aquello que se toma una acción práctica. ¿Sí? Que cuando nuestros hijos se levanten por la mañana, ellos tienen que ver que nosotros como papás somos los primeros que buscamos. Que cuando tengamos problemas, ellos vean que nosotros buscamos a Dios, que esperamos en Dios, que no agarramos la primera solución que veamos para tratar de salvar nuestra vida, sino que confiamos en Dios. Me acuerdo cuando estuvimos en Brasil la última vez, estábamos, creo que he contado en algunas ocasiones, fuimos a comer un asado en la casa de mi tía y tenía una quinta hermosa y estaba un día precioso. Mi tía vive en una quinta y tiene vacas, tiene todo ternero, gallina, tiene todo por ahí. Tiene un árbol de manga que tenía mango por todo lado. Y tenía una huerta con muchas cosas. Y hicimos un asado. Estuvieron desde las 3 de la tarde
preparan un asado para las 7 de la noche, llegar y comer, estaba riquísimo todo. De repente se forma una tempestad, pero terrible. Parecía que iba a llevar la casa, pero mal, mal. A punto que mi tía se quedó con miedo, mi papá tiene miedo a las tempestades. Y tuvimos que entrar todo dentro de la casa y el viento era tan fuerte que parecía que se iba a llevar las tejas, que iba a llevar el techo, todo, ¿viste? Y yo estaba sentado ahí en el sillón, tranquilo, ¿viste? Kuyami. De pronto veo a Naomi, que Naomi se sienta y baja la cabecita así. Y nosotros preguntamos, Naomi, ¿qué estás haciendo? Estoy orando para que Dios haga pasar la tempestad. ¿Puede creer que no pasó 15 minutos y salimos afuera y el cielo estaba estrellado como si nunca hubiera pasado una tempestad? ¿Por qué? Porque ella ve en nosotros. Cuando muchas veces, cuando estamos en problemas, con mi esposa lo que hacemos es orar a Dios, pedir la ayuda de Dios. Entonces, ella está aprendiendo que cuando está en problemas, ella puede orar a Dios. Muchas veces Naomi está enfermita o con gripe, o lo primero que hace, me dice, papá, ora por mí para que me pase el dolor. Y vamos con Yami y vamos y oramos por ella, porque está aprendiendo que Dios es un Dios capaz de hacer todas las cosas. Y puedo decir que ese es el legado más grande que nosotros vamos a dejar en ese mundo, ¿sí? Marcar nuestros hijos, porque un día yo voy a irme de acá, más temprano o más tarde, todos vamos a ir a la tumba, pero ¿sabe el legado más grande que vamos a dejar? No es las casas que voy a dejar, no es todo lo que pude haber hecho en esta vida, es la vida de mi hijo, la vida de mi hija, que pude haber marcado sus vidas a través de mi fe en Dios. Entonces, hermanos, cuidado con los pecados familiares, cuidado con tus debilidades, cuidado con las cosas que todavía no son tratadas en tu vida, porque pueden ser una debilidad que va a destruir la vida de tus hijos. Pero si te arrepientes y confías en Dios y entregas tu vida al Señor de verdad y decides caminar con Él, Dios va a revertir toda esa maldición en bendición. Y tú vas a ser una inspiración para tus hijos. Vas a ser una bendición para ellos. Ellos van a copiar el modelo que han aprendido, porque lo ven todos los días. Ellos van a aprender a pedir perdón cuando es necesario. Ellos van a aprender a reconocer cuando están equivocados. ¿Reconoces cuando fallas que estás equivocado? ¿Sos capaz de decir, me equivoqué y pedir perdón? Y decir, tenías razón. ¿Sos capaz de decir, fallé en eso? Cobré más de lo que tenía que cobrar. Hablé mal a la mamá. Perdón, hija, porque te hablé fuerte y no debería hablarte. Bueno, todas esas cosas, hermanos, son lo que nuestros hijos van a aprender de nosotros. Práctico. No es la teoría que les podamos enseñar. Podemos enseñar cosas muy lindas y podemos darle a nuestros hijos la mejor educación. Pero ellos van a llevar la mejor versión de nosotros, que es Cristo. Asegúrate que eso sea el legado que vas a dejar a tus hijos. Que tus hijos no crezcan con los pecados de tu vida, de tu familia. ¿Te diste cuenta que cuando un abuelo era borracho, el papá era borracho, el hijo era borracho? O mujeriego, o drogadicto, o pendenciero, o criminal. ¿Por qué? Porque es espiritual. Pero en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo tenemos el poder de revertirlo. Y si hemos sido lo que hemos sido, si hemos fallado con lo que hemos fallado, tenemos ahora la posibilidad de poder revertir eso en la vida de nuestros hijos. Porque ellos van a ser una bendición. Y Dios lo promete, yo te multiplicaré, y yo bendeciré, y te voy a multiplicar, y tu descendencia va a ser bendición a toda la tierra. Amén. El tercer aspecto muy importante de la vida de Isaac es que la permanencia lo llevó a la bendición. Jesús dijo, si permanecéis en mí, daré fruto, mucho fruto. No hay fruto sin permanencia, ¿sí? Si vos cortás un ramo de un árbol, no puede dar fruto. Es imposible. Fuera de Cristo, fuera de la voluntad de Dios, no podés ser prosperado. Podés ser prosperado económicamente, de afuera, pero no vas a ser prosperado de adentro. ¿Sí? Cuando hablo de bendición, no estoy hablando de material, de autos, de casas, de bienes.
de chiches, no estoy hablando de eso. Cuando hablo de bendición integral, de plenitud de Cristo. No hay plenitud de Cristo, no hay bendición si no hay permanencia. Dice el versículo 12, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por uno. ¿Cómo puede una persona cosechar 100 por uno en una tierra semiárida? ¿Cómo puede? Cosechar 100 por uno es una probabilidad que casi no existe. Cosechar un 80 por uno, un 70 por uno, pero cosechar 100 por uno es prácticamente imposible. Solo las mejores semillas, con los mejores sistemas de riego, con los mejores sistemas, ¿no?, de abono, podrán lograr un 95%, un poquito, de efectividad. Pero imagínate en la época de Isaac, que la tecnología era primitiva, que todo era rústico. Cosechar 100 por uno era un milagro. Recordemos lo que pasó con la vida de Lot. Recordemos lo que pasó con la vida de Lot y Abraham. Dios le dijo, quédate en donde yo te dije que te quedes. Y Abraham se queda. Lot mira lo mejor de la tierra. Mira una campina, un campo, ¿no?, un valle hermoso. Wow, acá voy a sembrar, acá y voy a ser exitoso. Acá no hay como fallar. Y va para un lugar que él cree que con sus ojos que es el mejor lugar para sembrar. Pero él estaba yendo a Sodoma y Gomorra. Después dice la palabra que él de a poquito empezó a poner sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra. El lugar que parecía prometedor, el lugar que parecía ser bendición, fue el lugar de su casi ruina. Y el lugar que parecía ser un desierto, un lugar que parecía que no había nada, fue el lugar de expansión, fue el lugar de ensanchamiento, fue un lugar de comunión, porque Abraham estaba con Dios. Lot nunca entendió que la bendición de Abraham no era un lugar físico. La bendición de Abraham era poder haber caminado con Dios. Y eso lo pudo aprender muy bien Isaac, porque Isaac aprendió de su papá que la bendición en su vida era haber escuchado a Dios, y Isaac aprende de eso y queda en la tierra. Y en ese año cosecha 100 por uno. Y la palabra dice, versículo 13, que el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué fue bendecido? ¿Por qué fue próspero? Porque la presencia de Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. La bendición de Isaac no era las vacas, no eran las ovejas, no era la tierra, era la presencia de Dios. La palabra dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Podés tener las mejores ideas, podés ser muy capaz, podés tener los mejores recursos, podés tener los mejores consejeros y mentores para tu vida, pero si Dios no bendice tu vida, si Dios no edifica tu vida no va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, que nuestra vida sea bendecida no significa que muchas veces vamos a encontrar problemas. Y Isaac encontró problemas. ¿Y cuál fue el problema que encontró Isaac? La envidia de los filisteos. Del versículo 15, ¿no?, para abajo, la palabra dice acá en el libro de Génesis, ustedes pueden leer en su casa porque sé que va a ser de mucha edificación. Él empieza a abrir los pozos de su padre, pero encuentra aguas vivas, encuentra pozos de agua muy abundante, aguas muy buenas, que podría abastecer sus ovejas, sus vacas. Recuerden, estamos en un lugar semidesértico, estamos en un lugar que agua es todo. Hacer un pozo de agua era garantizar la vida para sus animales, para su cultivo, ¿sí?, para sus vidas, para bañarse, para tomar. Y encuentra un pozo de agua. Y acá hay un problema. Los pastores de aquel lugar empiezan a altercarse contra Isaac por esos pozos de agua. Y acá vemos algo muy importante. Si ven que Isaac estaba siendo bendecido, pero también muestra que Isaac tenía que irse de ahí. Que Isaac tenía que irse de ahí. Él se había establecido en Gerar. Dios lo bendijo, se hizo poderoso. Y se acostumbró al lugar, pero ahora él tenía que irse de ahí. Y la manera que Dios hizo entender que tenía que irse de ahí es que empezó a tener problemas.
Cuando vos estás en el lugar que no tenés que estar, vas a empezar a tener problemas. Posta. Ojo, a veces hay problemas porque vos generás los problemas. Eso no sirve. Pero cuando el corazón está en lo correcto, cuando vos estás con la comunión correcta con Dios, muchas veces los problemas van a mostrar que es el momento de que tengas que ir para el próximo estadio. Y era lo que tenía que pasar con la vida de Isaac. Todo anunciaba que Isaac tenía que seguir su camino y obtener nuevas experiencias. Y los pastores de Isaac cavan un pozo. Ese pozo se llama Esek. Y ese pozo lo tapan. Vienen los pastores de Gerar y tapan los pozos. Y por eso puso el nombre Esek, que significa contención. Los siervos de Isaac cavan otro pozo y otra vez los pastores de ese lugar cierran los pozos y por esa razón Isaac pone el nombre Sitna, que significa oposición. El tercero fue llamado Rehobot, que se llama espaciosidad, porque está lo suficientemente alejado para no ser un problema. Hermanos, ¿sabe por qué muchas veces no tenemos la bendición de Dios? Porque estamos tomando agua del pozo equivocado. Hay situaciones de nuestra vida y hay personas de nuestra vida que tenemos que alejarnos. Lo único que tenía que hacer Isaac aquí era alejarse. Y cuando él cava un pozo lejos, encuentra agua y ya no tiene problemas. ¿Por qué? Porque lo único que tenía que hacer es ir lejos de ahí. A veces permanecemos en los problemas, a veces encontramos problemas porque estamos tomando agua del pozo equivocado. A veces estamos con personas equivocadas, en lugares equivocados, en situaciones equivocadas, y estamos donde no tenemos que estar y por ende cosechamos lo que no tenemos que cosechar. Necesitamos estar posicionados y perseverar en el lugar que Dios eligió para nosotros. No caves pozos donde no tenés que cavar. Es malgastar tu tiempo, es malgastar tus fuerzas. Es tener problemas desnecesarios. Salí de las amistades que Dios está diciendo que no tenga que tener. Soltá las personas que Dios está diciendo que tiene que soltar. Las amistades. Soltá. Pero también vemos aquí cómo Isaac vira la página de su vida y aprende. Versículo 23 dice, y de allí subió a Beerseba y todo cambió. Cuando sube a Beerseba dice, y se le apareció Jehová en aquella noche y le dijo, yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré a tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Aquí Dios promete 3 bendiciones. La primera, estaré contigo, su presencia. La segunda, te bendeciré, o sea, te daré el territorio que yo te prometí. Y la tercera bendición, te multiplicaré, te daré una descendencia grande. O sea, Dios vuelve otra vez a remarcar las promesas que iba a cumplir sobre su vida. Porque ahora sí está en el lugar correcto. Y versículo 25, edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y se abrieron allí sus siervos Isaac un pozo. Bendición completa. Edificó un altar. Comunión con Dios. Invoca el nombre de Jehová. Adora al Señor. Reconoce al Señor. Y más importante, Isaac plantó su vida en la presencia de Dios. Dice que plantó su tienda en ese lugar. ¿Por qué plantó su tienda en ese lugar? Porque Dios estaba ahí. Lo que nos queda a nosotros, hermanos, la enseñanza de plantar nuestras vidas en Dios. Plantar nuestra vida en la voluntad de Dios. No en lo que a nosotros nos parece bonito, lindo, efectivo, placentero, prometedor. Plantar nuestra tienda, plantar nuestra vida en Dios, en la voluntad de Dios. Establecerse en la voluntad de Dios. En lo que Dios quiere para mí y para vos. No importa si parece mucho, si parece poco. No importa que parezca insignificante. La palabra dice, vuelvo a remarcar, hay caminos que para el hombre parecen caminos buenos a sus ojos,
pero son caminos de muerte. La palabra dice, no despreciéis el día de las pequeñeces. ¿Qué son los días de las pequeñeces? Son muchas veces esos lugares o esas cosas que Dios está diciendo hacerlo y parece tan pequeño, parece tan insignificante. Quiero decir algo importante, Dios no necesita de nada extraordinario para hacer algo grande. Por esa razón toma vos y yo. Por esa razón elige personas pequeñas, elige personas débiles. Por esa razón elige un viejo para formar un pueblo, elige un campesino para ser un rey, elige pescadores para ser sus discípulos, porque Dios no necesita grandes cosas, no necesita grandes hombres, no necesita grandes oportunidades. Él es el único capaz de la nada hacerlo todo. Por eso el mejor lugar para estar es plantar nuestra vida en la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Y por sobre todo, cuando plantamos nuestra vida en la voluntad de Dios, encontramos vida, encontramos agua, encontramos ese pozo de agua viva, que es la presencia de Cristo. Lo que Él dijo, los que creen en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Porque la vida, porque la bendición, la plenitud, no pasa por las cosas, pasa por estar con Él y conocerlo a Él. En esta noche, la palabra que me gustaría dejar por la vida de cada uno de nosotros. Primero, vivir en ese mundo como extranjeros. Estamos en ese mundo, pero no pertenecemos a Él. ¿Sí? Estamos aquí porque hay personas que no conocen a Dios y nuestro testimonio tiene que impactar un mundo que necesita urgente de Cristo. Entender que los días de ese mundo están contados. Todo lo que está pasando, hermanos, todo lo que estamos viendo, lo que está pasando, las guerras, la crisis económica, los países, ¿no? Los países que se están juntando, los bloques que se están haciendo, las monedas que están cambiando, todo eso está diciendo algo, que el fin está cerca. Y que hay algo que Dios quiere hacer, salvar vidas. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer en ese tiempo, hermanos, es predicar el Evangelio, porque es lo único que va a permanecer, es predicar el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio necesitamos establecernos en Dios, no estar establecidos en ese mundo, establecernos en Él. Nuestra bendición ser Él, la fuente de nuestra vida ser Él. ¿Sabe que llegué a la conclusión? Que todas las cosas que yo trabajé para tenerlo son las cosas que más me alejaron de Dios, más me alejaron de la voluntad de Dios. Todo lo que yo siempre quise tener y luché tanto para obtenerlo son las cosas que más me enfriaron espiritualmente. Y ahora por medio de los problemas, las dificultades, uno va entendiendo que Dios es tan grande, que Él permite que nuestras vidas no pasen por vientos o naufragios, como habló el pastor el sábado pasado, para que podamos encontrarnos otra vez lo que siempre quisimos tener, pero que una vez lo perdimos, que es la comunión íntima y verdadera con el Señor. Segundo, marcar la vida de nuestros hijos, encaminarlos en Dios. Es nuestra heredad, es nuestra herencia. El día que no estemos aquí, ellos van a continuar el camino. Ellos van a tomar la antorcha que nosotros estamos levantando hoy. La carrera que nosotros estamos empezando, lo van a continuar nuestros hijos. Y es muy importante que nosotros entendamos cómo van a seguir nuestros hijos esa carrera. ¿Lo van a seguir en debilidad? ¿Lo van a seguir en pecado porque fue lo que aprendieron de nosotros? ¿O van a ver una vida quebrantada? ¿O van a ver una vida transformada? ¿Van a ver padres que se rindieron delante del Señor? Padres que eran débiles. Padres que eran personas muy débiles y vulnerables. Pero padres que eran personas rápidas para perdonar, rápidas para pedir perdón, rápidas para arrepentirse. Yo no quiero ser rápido para ganar dinero. Yo no quiero ser rápido para obtener las cosas de ese mundo. Si hay algo que quiero ser rápido, es para arrepentirme. ¿Sabe por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? No porque era un gran valiente, y ni siquiera porque era un gran cantante, adorador o músico, sino porque David era rápido para arrepentirse. Fue uno de los reyes que más errores cometió, pero fue una de las personas que más rápido se arrepentía. Y vemos los salmos, su arrepentimiento constante en cada página de los salmos que leemos. Y ese legado quedó marcado en la vida de todos los creyentes. Ese legado de arrepentimiento quedó marcado en el pueblo de Dios. Y ese legado que nosotros tenemos que dejar marcado en la vida de nuestros hijos, de una vida de fe, de una vida de amor a Dios,
de compromiso con su obra, de compromiso con su iglesia, de comunión uno con otros, de perdón constante, de arrepentimiento constante, de quebrantamiento. Porque son esas cosas que van a marcar la vida de nuestros hijos y son esas cosas que van a llevar a que nuestros hijos marquen al mundo. Y tercero, permanecer en la voluntad de Dios lleva a la bendición. Permanecer en la persona de Jesucristo. No hay bendición fuera de Él. No hay bendición fuera de Cristo. Dios quiere bendecirte, pero quiere que la bendición sea completa. Dios quiere que vos seas una persona completa. Pero para que vos seas una persona completa, Cristo tiene que ser todo. Y todo el peregrinaje en la vida de los patriarcas, todo ese caminar de desierto en desierto, de ciudad a ciudad, de lugar a lugar, ¿sabe qué fue? Fue un aprendizaje, un vínculo de amistad profunda con Dios. ¿Sabe lo que Dios está haciendo en cada dificultad en tu vida? En cada problema, en cada trayecto que tenés que caminar, formar una amistad con vos. Porque Dios te quiere a ti. Dios no quiere lo que vos hagas para Él. Él te quiere a ti primero. Más que lo que vos puedas hacer para Dios, es lo que vos sos en Dios. Dios se interesa por ti. ¿Sí? Vas a ser más útil por Dios, para Dios, cuanto más lleno esté de Dios. Dios no quiere una herramienta vacía. Dios quiere una herramienta bien afinada, sincronizada con su presencia. Vos sos un instrumento, fuiste elegido para ser un instrumento para Dios. Pero ese instrumento tiene que estar afinado en la frecuencia de Dios. ¿Qué pasa si agarro la guitarra y pongo las cuerdas como a mí se me canta poner las cuerdas? ¿No? Va a sonar horrible. Pero cuando ajusto las cuerdas en la frecuencia que tiene que estar, el sonido es hermoso. Y así es nuestra vida. Cuando ajustamos nuestra vida a una frecuencia que no es la frecuencia que Dios eligió para nosotros, lo que sale de nosotros no es bueno. Pero cuando ajustamos nuestra vida a la voluntad de Dios, es hermoso. Porque hay propósito, hay plenitud, hay vida, hay gozo. Y no importa si lo que haces es mucho, lo que se hace es poco. Importa que Él está con vos, que Él camina con vos. Y tu vida es una vida llena. Y ese es el legado que vamos a dejar en ese mundo para la gente que nos rodea, para nuestros familiares, nuestros amigos, parientes. El mundo necesita de Cristo y vos lo tenés. Y Él está haciendo una obra en tu vida y Él lo terminará, ¿sí? Él empezó, Él te va a hacer permanecer y Él va a completar la obra en tu vida. Asegúrate de estar caminando con el Señor. Asegúrate de que estar caminando con Él, ¿sí? Es el tesoro más importante de mi vida y de tu vida. Asegúrate de permanecer en la voluntad de Dios. El lugar que vos estás, el lugar que Dios te puso, es el mejor lugar para estar. Y ahí vas a prosperar, y ahí vas a crecer, y ahí te vas a expandir. Amén. Que te pongas de pie.